Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta réplica de la segunda sesión de CIPAS de primera matrícula del curso. Estamos hablando de la unidad 2, la tarea 3, los agregados nacionales, ¿sí? Y la idea es que en esta sesión repasemos algunos conceptos relacionados con el desarrollo de la guía. Ya hemos explicado en la web los conceptos, que ya seguramente ustedes han consultado, la han consultado cerca de 2000 personas. Ya tienen material de apoyo, que también pudieron haber una serie de videos explicando los temas. Ya pudieron muchos de ustedes enviar avances a sus tutores. Hoy les envié la alerta que estamos a 10 días, ¿sí? Ya a estas alturas muchos seguramente ya han ido avanzando. No esperen, no esperen a la semana entrante. La semana entrante normalmente todos quieren que les reporten y a los tutores de pronto no les alcanza para revisar todo. Además, ya han podido de pronto asistir a CIPAS con sus tutores y tienen la primera sesión de e-learning, es decir, ya tienen bastante material para estudio para que puedan empezar a desarrollar y pueden ir avanzando, ¿no? Avanzando en el tema del ensayo, avanzando en el tema del ejercicio, a ver cómo voy para poder decirles, no, repase nuevamente el concepto, mire, revise las cifras, revise las operaciones matemáticas, porque a veces hacemos en calculadora o en el computador o en el celular las operaciones y no soy preciso, entonces se les desvían de pronto un poco los resultados, de tal manera que ya estamos en la recta final, y ya esta es la segunda vez que hacemos este e-learning y ya es hora de que empiecen a desarrollar los puntos y a compartirlos con sus tutores. El primer tema, vamos otra vez a repasar lo de las funciones del Estado en la economía. A ustedes seguramente les llegó un instructivo de cómo se elabora un ensayo y ahí habla de defender una tesis. Y muchos estudiantes llegan y ustedes saben que hay muchísimas funciones que cumple el Estado en la economía. Y entonces, por ejemplo, algún estudiante me dijo, mi tesis es la función judicial y me llenó 5 hojas de la función judicial y la otra función es, digo, pero es que él decía que escogiéramos un tema, pues el tema es uno solo, las funciones que cumple el Estado de la economía. ¿Cuáles son las funciones? De regulación, de normatización, de planeación con el Plan Nacional de Desarrollo, de estabilización de la economía a través de las diferentes políticas económicas. Son muchas funciones, ese es el tema. No es que entre todos, bueno, voy a hablar solamente que el Estado cobra impuestos y luego de ahí paga todos los gastos y ese es todo mi ensayo desde el punto de vista de la política fiscal. No, tiene que ser más complejo y más integral. Y vamos a recordar, ¿sí?, esas funciones del Estado en la economía. Vamos, les voy a compartir pantalla. Ya por aquí. Hace 8 días tuvimos problemas con el video. ¿Lo están viendo y oyendo? Sí, señor. No, profe, no se oye. No, escuchando no, viendo. Profe, es que no. Es que por aquí había algo que yo activé. Me vaya, mire que si el celular se está lavando, El audio. que se está cayendo algo en una bolsa, pero no sé qué se está lavando, como lo coloqué así sin tanto. Ve, Ahí lo ven, pero no, ¿lo oyen? No.
No, señor. No, profe, se ve, pero no se oye nada. No, ahorita no encuentro el botón que yo activé la vez pasada para la... Voy a compartir un momento. Buenas noches para todos. Disculpe, tutor, una pregunta. ¿Esta sería la segunda sesión? ¿Sería la réplica? ¿O ya está la tercera? De la segunda sesión. Cada unidad del curso tiene una sesión con su réplica. ¿Sí? Entonces, cuando vimos lo de la ciencia económica, tuvimos la primera sesión y réplica de la primera sesión. Ahorita estamos viendo la unidad 2, ya hace 8 días tuvimos la segunda sesión y esta es la réplica de la segunda sesión. Y en la siguiente unidad también tendremos la tercera sesión con su réplica. Vale, si asistiendo a la primera no necesariamente tengo que asistir a esta, ¿verdad? La primera sesión era para el tema de la tarea 2. La segunda sesión, que fue hace 8 días, y hoy la réplica, es para aprender el tema de la tarea 3. ¿Correcto? Por eso, a eso me refiero. Yo asistí la semana pasada. ¿Es necesario volver a asistir a esta? Es necesario, pues por eso asistió a la segunda sesión y hoy vamos a réplica, es repetir la segunda sesión. Es necesario si necesita ampliar las explicaciones o volver a repasar. Si no, no. Si ya asistió y llenó el listado, no es necesario, como para reforzar si lo desea. Listo, vale, gracias. No. Viendo por dónde activo. Listo. En este vídeo Ahora sí. vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Sí, Como profe, vimos ahora sí se escucha. en vídeos anteriores, Perfecto. el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad
que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos. Para paliar los efectos negativos de estos, como puede ser en épocas de recesión, la generación de desempleo, o en épocas de expansión y auge, se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Paremos ahí un minutico. Una de las funciones del Estado es claro que es la estabilización de la economía y sabemos que se hacen a través de las políticas. Estas políticas, recordemos que es parte de la rama de la economía normativa. ¿Se acuerda que la rama de la economía normativa decía es como debe ser la economía? Y entonces cuando se desajusta la economía, se desestabiliza, y para poder cumplir con la economía normativa, que como debe ser, hay que volver a estabilizarla, ¿sí? Hay necesidad de que ampliemos para efectos de que ustedes tengan claridad y redactar el ensayo alguna de estas políticas, o las entienden perfectamente las 4 políticas. De sus preguntas dependen mis explicaciones y de mis explicaciones dependen de que ustedes redacten correctamente el ensayo. Entonces, si me ayudaría mucho si me dijeran yo no entiendo qué es la política de rentas, por ejemplo, o alguna otra. Profe, ¿me podría ampliar el concepto de política monetaria? Bueno, alguien me dijo la monetaria. ¿Quién más trató de preguntar algo? Ay, la comunicación no le escuché bien. Profe, lo de la política exterior. Bueno, mejor hagámoslo así. Política fiscal. ¿Entiende qué es la política fiscal? ¿Alguno tiene dudas sobre la política fiscal? Profe, una pregunta. Señora. Cuando hablamos del papel del Estado, tenemos que hablar de la parte estabilizadora. De igual manera, tenemos que hacer énfasis en las 4 políticas. Sí. La idea es que me cuenten cuáles son las funciones del Estado, por qué son tan importantes, y cuando aborden el tema de la estabilización que debe ejercer el Estado en la economía, abordan y explican las políticas. Aparte, acuerde que tenemos, entre otros, todo lo que tiene que ver con la normatización, regulación, supervisión que hace el Estado a todos los temas económicos. Política fiscal, ¿la entienden? La comunicación no permite claramente que quién me habló, quién me... Profe, ¿usted me daría el favor de hacerme un repaso de las 4 políticas? Bueno, voy a hacerlo. La idea era de pronto resolver dudas, pero cuando es que quedan todos callados de pronto, quiero decir que la conocen, ¿no? No pregunto porque sé. Política fiscal, política... ¿Alguien nos la puede explicar? ¿Quién me ayuda a hacer la clase? ¿Qué es la política fiscal? Que no quiero es hablar yo solo, sino que ustedes me pregunten, ustedes me aporten. ¿Son los ingresos y egresos del Estado? Sí, es la de los ingresos y egresos del Estado. Y entonces estamos hablando de
el presupuesto nacional, ¿sí? Estamos hablando de temas relacionados como lo de la reforma tributaria, porque lo que hace la reforma es ajustar cada vez que se necesita ajustar mejor los ingresos o los gastos, pues se hace una reforma tributaria. ¿Por qué red tributaria? Porque la mayor parte de los ingresos del Estado son tributarios, son imposiciones, son impuestos. Entonces la política fiscal es todo lo que tiene que ver con los ingresos y el egreso del Estado, que es muy importante porque ese presupuesto nacional termina el Estado recogiéndolo de todo el mundo y de las ganancias de las empresas del Estado, pero termina otra vez en manos de empresas y personas que son las que vuelven y reciben esos. ¿Cómo lo reciben? Los sueldos y salarios de todo el sector público. ¿Cómo lo reciben? A través de subvenciones o subsidios, ¿cierto? ¿Cómo lo reciben? A través de obras de inversión social, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, en fin, ¿sí? Lo reciben. O sea, toda la plata que le entra al Estado se convierte en gasto público y ese gasto público impacta muchísimo la economía. Son más de 500 billones de pesos al año que impacta la economía, porque todos los proveedores que le venden servicios o bienes y servicios al Estado, todos los empleados del Estado en todos sus entes territoriales reciben la plata y la gastan en la economía. La gastan en la tienda, en el supermercado, en el cine, en transporte, en todo. Y eso dinamiza la economía. Entonces, por eso es tan importante tener una política fiscal muy sana. Y también cuando hablo de sana es que sea, ojalá, no presente déficit, que sea más los gastos que los ingresos. Todos sabemos que cuando nuestros presupuestos personales gastamos más de lo que ingresamos, tenemos un déficit y nos crea situaciones difíciles. Entonces, el Estado tiene que tener un muy buen manejo, un manejo muy sano para no terminar gastando más de lo que ingresa, porque seguramente no va a poder tener. Lo mismo también ser muy eficientes en el recaudo, ¿sí? Por eso la DIAN cada vez afina más sus sistemas de control para que la gente no esconda la plata. Tenemos una cultura de la evasión grandísima, grandísima. Aquí hay muchos contadores, futuros contadores públicos seguramente entre ustedes, y el común de la gente es decirle al contador, mira a ver cómo me esconde mis ingresos para no pagar impuestos, mira a ver cómo me esconde. Y ahí estamos evadiendo responsabilidades con el Estado, sabiendo que el Estado tiene una responsabilidad con la sociedad que depende de que yo realmente sea justo en los pagos que hace tributario. Todos esos temas que tienen que ver con los impuestos, que son los ingresos del Estado principalmente, y con los gastos públicos es lo que trata la política fiscal. La política monetaria es la que tiene que ver con la regulación y circulación de la moneda. Una economía necesita dinero. Una economía es como en el cuerpo humano la sangre, que circule la sangre para que tenga todos los órganos vivos. Saben que en el momento en que haya una suspensión, algún órgano de sangre, inmediatamente el órgano se muere y así pasa en la economía. Si no hay dinero suficiente en la economía para poder que circule toda la compra de bienes y servicios, para que las empresas también tengan todo ese flujo de dinero y las personas y el mismo Estado, pues entonces la economía se ve muy afectada. Y entonces esa cantidad de dinero, hay por ahí un micrófono abierto, esa cantidad de dinero, ¿sí? Tiene que ser regulada. Si hay demasiado dinero en la economía, ¿qué pasa? ¿Qué tal si les califico lo aprendido en la Hay primera inflación. unidad? Hay inflación. Eso debieron haberlo ya aprendido, porque lo estudiamos en la primera unidad. Y Tomás, una de las 3 preguntas de los principios hablaba que el Estado no podía imprimir mucho dinero porque generaba inflación, pero también hablamos que es que cuando hay mucho dinero en la economía, no necesariamente porque el Estado imprima más dinero del que necesita la economía, sino porque hay zonas, y creo que en la web yo lo hablé, zonas como, y puse ejemplo Barranca, para hablar de la Zetacori, ¿sí? El flujo de dinero es muy grande y los precios suben. Entonces hay que controlarla. Y cuando los precios suben hay que controlar la inflación porque la inflación causa un daño grandísimo a la economía. Por eso el Banco de la República interviene en las tasas de interés. Entonces, cuando el Banco de la República interviene en las tasas de interés y las sube como en este momento porque necesitamos controlar la inflación, necesitamos bajarla,
¿sí? Entonces el crédito se pone caro. ¿Por qué se pone caro el crédito? Para desanimar a la gente a tener crédito. Porque si los animamos más bien con tasas bajitas, la gente compra más y hay una presión de la demanda sobre la oferta y eso alza los precios. Cuando hay más gente comprando algo que está con menos oferta, los precios se suben. Se suben, Solo, porque más solo, demanda. pues claro, porque hay más demanda y entonces el producto se escasea frente a la demanda y los precios suben. Entonces lo mismo pasa. Si hay mucho dinero en la economía porque el crédito está barato, hay más demanda y los precios suben. Y resulta que estamos tratando de controlar es que no suban, sino que bajen. Entonces por eso el Banco de la República mantiene. Por eso si ustedes tienen tarjetas de crédito ahorita, están carísimas o los créditos. Están carísimos porque el Banco de la República los tiene para controlar precisamente el flujo de dinero en la economía y tratar de bajar por esa vía un poco la inflación. Y de eso se trata la política monetaria. La política monetaria, el Banco de la República tiene mecanismos para aumentar la cantidad de dinero o para disminuir la cantidad de dinero, ¿sí? Tiene, por ejemplo, algo que se llama el encaje bancario, que es que los bancos de los depósitos que tienen cuenta corriente solo puede prestar un porcentaje. Pongamos que está el encaje en 90. ¿Qué quiere decir encaje? Que deben dejar en caja el 10%. No toda la plata que reciben de sus cuentavientes la puede prestar, solo puede prestar hasta el 90. Si la economía necesita recoger dinero, entonces lo que hace el Banco de la República es decir, el encaje sube al 95. Perdón, el encaje que estaba en el 10% va a subir al 15%, o sea que ya no pueden prestar sino el 85% y así no hay tanto dinero circulando vía crédito. O al contrario, se necesita que haya más dinero en la economía para motivar a la gente a que compre porque eso reactiva la economía, entonces sencillamente disminuye ese encaje que si está en el 5 lo pone por ahí en el 3 y los bancos pueden prestar más plata. Entre otras funciones que cumple el banco para regular toda la masa monetaria. La política exterior tiene que ver con toda la normatividad y controles hacia el sector exterior, importaciones, exportaciones, manejo, manejo del tipo de cambio. Tipo de cambio es lo que nos cuesta una moneda extranjera base, que es el dólar. Y eso, digamos que el precio del dólar, ¿sí? La tasa de cambio que conocemos está dada es por el mercado. Si hay mucha gente vendiendo dólares y pocos comprando, el precio se cae, porque perdón, si hay mucha gente demandando dólares comprando y hay poca oferta, el precio sube. Pero al contrario, si hay mucha gente vendiendo dólares y poca gente comprando, el precio baja, ¿sí? Pero el Banco de la República también tiene unos topes hasta dónde puede subir o hasta dónde puede bajar, porque puede ser malo para la economía que suba demasiado, porque todo se encarece. Los costos de las importaciones hay que pagarlos es en dólar todo lo que importamos y entonces un dólar caro quiere decir que compramos todo más caro y eso no es bueno para bajar la inflación. Pero igualmente si los precios se bajan mucho, el precio del dólar, ¿sí? Afecta a todo el sector exportador y tampoco es bueno para la economía. Así no salgan más baratas las cosas, se pierden empleos en sectores que ya no va a ser rentable exportar. Y además porque al monetizar todas esas exportaciones se vuelven menos pesos cuando cambiamos los dólares que recibimos por una exportación, se vuelven menos pesos y necesitamos que haya más pesos circulando para dinamizar la economía. Entonces el Banco de la República lo que hace es intervenir, ¿no? Cuando existen esas situaciones, él puede intervenir. ¿Cómo interviene? Si el dólar se está subiendo mucho porque está escaso, hay demasiada gente demandando dólares y poca gente ofertando, el banco puede de sus reservas internacionales salir a ofertar y entonces eso hace que se tranque un poco la subida del dólar. Y lo mismo, si está bajando mucho porque hay demasiada oferta, ¿sí? Y poca demanda, el banco puede entrar al mercado a comprar dólares y eso vuelve y estabiliza el precio entre los rangos que tiene definido que son buenos para la economía. Política de rentas tiene que ver con todas las decisiones que toma el gobierno para que la gente tenga más platica. Entonces interviene, por ejemplo, en lo del salario mínimo, que no pierda el valor del poder adquisitivo y aunque la decisión del salario mínimo no es del Estado,
inicialmente es de los trabajadores y los empresarios. Si ellos no se ponen de acuerdo en cuánto va a incrementarse el salario mínimo, teniendo en cuenta en cuánto fue que subió la inflación, que la inflación es la que nos hace perder el poder adquisitivo. Si ellos no, entonces ahí sí interviene el gobierno y lo saca por decreto, ¿sí? Pero siempre la base para el salario mínimo tiene que ser el IPC. Si el IPC o tasa de inflación subió el 10%, la actualización del salario tiene que ser mínimo, es más, por constitución dice que debe ser mínimo igual al IPC. Y saludable que tenga unos puntos por encima. Recuerden que el año pasado la tasa de inflación fue el 13 punto algo y el salario mínimo subió el 16, ¿sí? Para tratar de aliviar y es más, subió el 16, concertado sin intervenir el Estado, concertado entre los gremios y las centrales obreras, ¿sí? Este año se espera que la inflación esté alrededor de un poquito por debajo del 10 o un poquito por encima del 10. Entonces seguramente, y creo que ya están empezando a hacer acercamientos esos dos actores, seguramente a mediados de diciembre el salario va a subir el 12, 13%, poquito más por encima del IPC o la inflación. Pero también es política de rentas las decisiones de los subsidios. Muchos de ustedes tienen gratuidad, quiere decir que el Estado de alguna manera les están pagando a ustedes la matrícula, quiere decir que les está dando plata para que paguen la matrícula, aunque no pase por la mano de ustedes, ¿sí? Jóvenes en Acción reciben subsidios. Ustedes, de hecho, quienes están en Jóvenes en Acción y están matriculados en la universidad, reciben subsidios. Lástima que muchos estudiantes de gratuidad, cuando yo miro los indicadores de mis estudiantes, llevan repitiendo algunos 6, 7, 8 veces la materia y miro las demás materias y lo mismo y nunca hacen nada. Es porque aplicaron para la gratuidad, fueron favorecidos y luego van a Joven Acción y le dice, mire, yo ya estoy matriculado. Y entonces Joven Acción le dice, tome 400.000 pesos por estar estudiando. Y él nunca estudia. Y el periodo siguiente vuelve y matricula los mismos cursos, todo en rojo, y vuelve y cobra. Y alguna vez un estudiante me dijo, profe, es que es un negocio. Yo pago 9.000 del seguro y recibo 400 en cada periodo. A mí no me interesa estudiar, me interesa esa plata. Lástima, porque ese cupo lo pudo haber tenido otro estudiante que sí quería progresar, que sí tenía su sueño de terminar una carrera. Lástima. Pero esas son las deficiencias que tiene de pronto, o los riesgos que tiene de pronto los subsidios, que no son realmente empleados. En fin, hay muchos subsidios que la gente recibe, lo del adulto mayor, en fin. Eso es política de rentas, una política para que la gente tenga mayor renta. Bien, o sea que la política de rentas tiene una cierta similitud con la política fiscal. No. Lo que pasa es que la política fiscal en la parte del gasto público es como el Estado decide, ¿sí?, devolver esa parte a la comunidad. ¿Cómo la devuelve? Pues pagando el sueldo de un empleado. ¿Cómo la devuelve? Haciendo una inversión. ¿Cómo la devuelve? Asignando un subsidio. Tiene que ver en ese sentido, ¿sí? Que debe presupuestarse de dónde va a salir la plata para pagar todo lo que son los subsidios, ¿sí? Pero la política como tal no es de dónde va a salir la plata, porque eso está ya en la política fiscal. La política como tal es hacia dónde yo oriento, ¿sí?, los subsidios, hacia dónde los oriento, hacia la cuota inicial de la vivienda, hacia darle a los estudiantes para que tengan una manutención, a darle a los adultos mayores porque no tienen una pensión. Todo ese tipo de decisiones es la política de rentas, no la parte de dónde sale el dinero, porque eso sí corresponde al presupuesto nacional, gasto público, y estamos hablando de política fiscal. Okay. Esas son las 4 políticas. ¿Sí? Bueno, esa política de rentas también tiene que ver con un concepto, creo que estaba por acá, más atrás. Ya hablamos aquí, si recuerdan cuando pasamos por aquí, el Estado, ya lo coloco, después de la regulación, que es una de las funciones.
Age Prevent de Skin First. Rutina con ácido hialurónico que previene los primeros signos de la edad. Los gobiernos tienen cierto... ¿Por qué me sacó del video? En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Vimos en vídeos anteriores o tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio. ¿Sí vieron? Esta política de rentas tiene que ver con una función, la de distribuir la riqueza. Es que cuando los ricos pagan y los pobres pagan, se vuelve un fondo común, pero el Estado, ese fondo común, obviamente más plata de las grandes empresas, de los más ricos, ¿sí? Le dicen devolvámosle a los que menos tienen parte de eso, y esos son los subsidios. Y eso lo deciden en la política de rentas. ¿Por qué? Porque cuando se determinó el presupuesto, se fijó una cantidad para poder hacer el gasto público. La plata del gasto público proviene de los ingresos, y esos ingresos son los que se hace redistribución de la riqueza a través de una política de rentas, asignando subsidios. Bueno. Por aquí es el otro. Son los precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales, que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas. Bueno, ¿qué entienden ustedes por inversión en capital humano? En esas políticas estructurales del sector o territorial. Capacitación del personal humano, de las personas. ¿Cómo qué? Un ejemplo. Por ejemplo, cuando dan un técnico para que la persona se capacite y conozca más sobre el tema. Esto lo vemos mucho en las empresas, digamos, cuando la persona está, digamos, en un área de máquinas, entonces Pero van ¿en y qué los tipo de capacitan empresas? para que... Recuerde que estamos hablando del Estado. El Estado no es la empresa ni la familia, es el Estado. ¿Sí? ¿Quién capacita de manera gratuita en el país? El SENA. El SENA, ¿sí? Otro ejemplo. ¿Ustedes son capital humano? Sí, señor. Por supuesto que sí. ¿Cuántos de ustedes recibe gratuidad? Yo. Ah, el Estado está haciendo una inversión en capital humano en ustedes. ¿Sí? Porque le dice a la universidad, mire, yo le pago porque esa persona se capacite, estudie y salga a ser productivo y beneficioso para la sociedad. ¿Sí ven? ¿Cómo es de fácil entender los conceptos? Entonces, todo eso se hace a través del presupuesto, política fiscal, política de rentas, con inversiones en capital humano, cuando financiamos toda la gratuidad, becas, cuando financiamos como Estado instituciones como el SENA. ¿Sí? Y aparte de la capacitación en estudio, tutor, ¿en qué otra área se puede ver la inversión en capital humano? Básicamente es cualificación. ¿Qué es cualificación? Que tengamos mejores cualidades formativas.
Entonces, básicamente es toda la política de la gratuidad que tiene el Estado para el sector público y instituciones que capacitan a las personas a nivel tecnológico como el SENA. ¿Sí? ¿El CISBEN puede entrar en eso en la parte de salud? En la parte de salud, cuando hace capacitación en las entidades públicas, ¿sí? Hospitales públicos y si les pagan a veces a los médicos, a veces les pagan que vaya a alguna especialización o becas al exterior, pero financiadas por el Estado. Todo lo que sea mejoramiento del aprendizaje de la población, eso se llama inversión en capital humano porque cualifica mejor a las personas, da mejores cualidades de formación y de aprendizaje. Inversión en investigación, desarrollo e innovación. Entonces tiene que ver con todo, hay un ministerio especializado para eso. Antes era un instituto, pero lo volvieron ministerio. ¿Oyeron alguna vez hablar de Colciencias? Que era un instituto público para desarrollar investigación y tenía plata para quienes quisieran adelantar proyecto de investigación, les financiaba proyectos. Ahora se llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y es para qué? Todo lo que invierte ahí es para fomentar la investigación. ¿Por qué es importante la investigación, el desarrollo y la innovación para un país? ¿Por qué es importante? Porque es el progreso o sea, es el progreso que tiene, digámosle, el desarrollo de un país, a darse a conocer a nivel mundial también, ¿no? Pienso yo. No tanto darse a conocer, sino que nos vuelve competitivos frente a otros países. ¿Sí? Cuando nosotros desarrollamos tecnología, ¿sí? Producimos mejor, a menor costo, que si es productos para exportación, entonces podemos competir. Alguna vez les expliqué, por ejemplo, Estados Unidos es muy competitivo en producir maíz. Produce el doble de maíz, 16 toneladas por hectárea, mientras que Colombia en este momento produce 8. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma tecnología que tienen ellos. Nosotros nos toca comprarles la tecnología. Y si hablamos de biotecnología, nosotros no hemos desarrollado a los niveles de los países productores. Los países ricos, los países desarrollados, son ricos no por los recursos que tienen, sino por el desarrollo de ciencia y tecnología. Eso es lo que los vuelve ricos. ¿Por qué nosotros exportamos cacao en pepa y los suizos lo convierten con altas tecnologías en el mejor chocolate del mundo y luego le compramos ese chocolate cuando nosotros enviamos las pepas de cacao porque no hemos desarrollado la suficiente tecnología para ofrecerle al mundo el mejor cacao del mundo, el mejor chocolate ya convertido en cacao? Entonces es importante porque nos vuelve competitivos, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos mucha tecnología en el cultivo, en el sector floricultor, que es uno de los sectores de exportación bandera de Colombia, ¿sí? Es porque queremos ser mejores que otros países exportadores, por ejemplo Ecuador. Porque la tecnología lo que nos hace es abaratar los costos y entonces podemos decirle, yo le vendo más barato y de mejor calidad que los demás países. Ajá, venga, le compro. Entonces fíjense que es muy importante las inversiones que se hacen en el sector de investigación, desarrollo e innovación. En infraestructuras, pues es obvio, si nosotros no tenemos carretera para sacar nuestros productos, para movilizarlos, ¿sí? Si nosotros no tenemos buenos hospitales, buenas universidades, todo eso, el país no progresa económicamente. Es que nosotros vimos en la UE que hay dos conceptos, crecimiento económico y desarrollo económico, pero el crecimiento económico como tal no conlleva un desarrollo económico. El desarrollo económico tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de la población sociales, ¿sí? Y eso se hace mejorando, por ejemplo, la infraestructura, en todo tipo, en todo sector. Bueno.
Y nos habla también de las como reformas puede básicas. ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. Bueno, aquí está el resumen de todo la función del Estado. Tiene como función proveer bienes y servicios en salud, en educación, en vías, en seguridad, ¿sí? En todo tipo de servicios sociales que tiene el Estado. Regula la economía para proteger el derecho a la propiedad, para defendernos de la competencia, debe regular las condiciones laborales. Por ejemplo, en este momento está en discusión una importante reforma, la laboral, ¿sí? La de la salud, ¿sí? Todo eso es para regular unas nuevas relaciones económicas entre la sociedad y las empresas, ¿sí? En la parte medioambiental también debe regular para evitar que por el afán de producir se afecte el medio ambiente. Otra función importante, ya la hablamos, la redistribución de la riqueza. ¿A través de qué? A través de asignar en el presupuesto para poder dar cumplimiento a las políticas de rentas. La función estabilizadora que se hace por aspectos coyunturales. ¿Qué es coyuntural? Que sucede ahora y se soluciona y ya pasó. Lo otro es cuando son estructurales, que son más constantes, más permanentes. Entonces nosotros, la economía presenta situaciones estructurales o también presenta situaciones coyunturales. Y eso lo hace a través de los enfoques de las diferentes 4 políticas. Y la última función, ¿sí? Es que debe propender porque haya un crecimiento económico a largo plazo. Y para eso echa mano de las diferentes políticas, sean sectoriales o territoriales, mejorando nuestra cualificación, que cada día aprendamos más, sepamos más, porque eso es lo que nos saca de ser países tercermundistas en un momento dado. La investigación, desarrollo, investigación y mejorar toda nuestra estructura sistémica social del país. Tienen muchísimo tema para hacer el ensayo, ¿cierto? Sí, señor, eso parece. Ahí es que estudiar, repasar y verá que le sale muy buen El ensayo. Estado debe proveer bienes y servicios Bueno, que o bien no son rentables o bien distribuir coyunturales y sostenible, controlando la inflación. Bueno, yo ya le había hecho el resumen. Listo. Primer tema, ¿cierto? Voy a dejar listo el siguiente video antes de hacer la introducción. Estábamos hablando de que el Estado propende por el crecimiento a largo plazo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, que una de las funciones era tratar de que haya un crecimiento sostenido a largo plazo. ¿Y ese crecimiento se da a partir de qué? ¿Qué entiende por crecimiento económico? Recuerden quienes están en plataforma registrar la asistencia, los que no lo han hecho o que entraron después que hablamos del tema. ¿Qué es crecimiento económico? Un aumento en la producción de bienes, algo así. Algo así. No está segura. ¿Quién está seguro? Ahí hay 39 estudiantes, alguno que me diga, porque me Sí, alarma. sí, aumento en la producción de bienes. Sí.
¿De cuándo a cuándo? Si me estoy equivocando, corríjame, por favor. Y ese aumento en la producción de bienes, pero hay que de un ampliar año más a el concepto, de un año a otro, correcto, sí, porque aumento en la producción de bienes queda como incompleto. Entonces, cuando nosotros medimos la producción de un país, de bienes y servicios de un país, ¿sí? Y lo comparamos con la del año pasado, podemos decir aumentó o disminuyó, ¿cierto? Y si aumentó, decimos creció. Es ese concepto. En la web se acuerda que expliqué lo de los niños que los llevan a pesar y a medir. Y el médico dice, va bien, va creciendo y engordando, va creciendo y engordando. Y si se están diciendo, no, algo pasó. Le mejoraron la alimentación, lo han descuidado, ha estado enfermo, alguna cosa, algo pasó, ¿sí? Y le llevan una grafiquita. Lo mismo pasa con el crecimiento. Todos los años nos medimos con respecto al año anterior a ver si estamos creciendo. Y decía el video anterior que una función es propender por un crecimiento sostenido y a largo plazo. ¿Por qué es importante que se dé el crecimiento? Cuando ustedes salgan profesionales, ¿van a necesitar que haya crecimiento económico para que los absorba la economía en fuentes de trabajo? Sí, profe, si señor. no sirve, porque obviamente que si hay crecimiento económico en el país, pues obviamente nosotros vamos a tener más oportunidades laborales, más oportunidades de montar empresas, cosas así, ¿no? Correcto, porque eso es lo que le da bienestar a la población, que haya crecimiento económico. Una economía que se estanca o que decrece, quiere decir, si decrece quiere decir que pierde empleados y aumentan las tasas de desempleo, que cada año salen miles de jóvenes bachilleres, unos van a la universidad, otros salen a buscar trabajo, y si la economía está mal, pues no van a encontrar, ¿sí? Y eso aumenta los niveles de pobreza. Es un país que normalmente está creciendo, está en la capacidad de mejorar los ingresos de los que ya están empleados, pero también de absorber toda la mano de obra que sale al mercado laboral. Y eso es muy importante para un país. Ahora, ya aprendimos que crecimiento económico es el aumento de la producción de un país de bienes y servicios. Porque es importante, ya lo aprendimos. Y ahora, ¿cómo hacemos para saber si crecimos o no? ¿A través de qué? De los índices, ¿Cómo cuál? IPC. las ganancias, ¿Qué es el IPC? Alguien me dijo primero IPC y luego hablamos de las ganancias. ¿Qué es el IPC? es el índice. De precio del consumidor, pero ¿qué significa? El Es la, aumento. es la variación de los precios de un grupo de productos. Y eso me indica si crecimos o no. Saber que la papa subió de 1.000 a 1.200 la libra, me indica si crecimos o no. Sí, claro. Sí, claro. Al principio dije, una economía, un producto por un precio tanto, otro producto por un precio más alto tanto, la economía creció y tal vez no haya llegado de pronto, pero ¿qué concluimos? Que no había crecido porque era la misma cantidad de producto, pero que el valor era mayor porque los precios subieron y ahí no creció, ¿sí? Vuelvo y pongo el ejemplo, 10 pares de zapatos a 1.000, la producción es 10.000, 10 pares de zapatos a 1.100, la producción es 11.000. ¿La economía creció? ¿O fue que crecieron los precios? No, No, crecieron los precios, aumentaron ¿sí? los precios. Pero la cantidad no creció, entonces no hubo crecimiento económico. Entonces fue el IPC, esa variación de los precios, lo que hizo que aparentemente viéramos más. Y dijimos que eso era lo que teníamos que eliminar, esa variación de precios para hallar el PIB real. Pero yo no quería llegar allá porque quería que ustedes llegaran allá. Entonces no es el IPC, las ganancias de las empresas. Si yo vendo este par de zapatos a 1.000 y luego lo vendo a 1.200, pues me gané 200 entre un año y otro. La economía creció. No, gané más, pero la economía no creció, siguió siendo el mismo par de zapatos de la producción. Estamos hablando de aprendiendo el concepto, que es la cantidad de producción, ¿sí?
de un año con respecto a otro. Ese es el índice. ¿Cómo se llama ese índice? Porque empezamos todo esto diciendo que a través de un índice. ¿Sí? ¿Cuál es el índice? Índice de precio al consumidor. El índice de precio al consumidor es el IPC, que me dice cuánto variaron, pero no me dice si la producción, la cantidad de productos subió o no. Acabamos de decirlo. El PIB. El PIB, ¿qué es? Producto Interno Bruto. ¿Cómo definimos Producto Interno Bruto, Jesús? Bueno, como tal nos indica cuánto dinero, Dinero no. o bueno, cuánto creció la economía como tal, ¿sí? No, el PIB no me dice cuánto creció la economía. ¿Es por las Es cantidades de unitarias? No, propiamente la definición de PIB. Es el valor de la producción de un país en un periodo determinado. Valor de la producción. No tiene que ver ni con ganancias, mucho menos con IPC, que no tiene nada que ver. Es el valor de la producción. El valor de la producción. 10 pares de zapatos a 1.000 pesos. ¿Cuál es el valor de la producción? 10.000. Ese es el PIB de una economía un año si ese fuera su único producto. El valor de la producción. Yo les pregunté cuál es el indicador para saber si estamos creciendo o no. Entonces el indicador es el PIB. Porque si yo no sé el valor de la producción para compararlo con otro año anterior, yo no sé si creció o no. ¿Cierto? Yo no puedo decir si el año 22 creció con respecto al 21 si primero no he calculado el PIB, el valor de la producción. Yo sé que el valor de la producción es tanto y al año siguiente es tanto, yo puedo compararlo y decir, oiga, sí subió, crecimos, hubo crecimiento económico. Obviamente, el valor de la producción no PIB se puede medir de dos formas, a precios de mercado, tal y como circularon o se compraron o se vendieron esas bienes y servicios en la economía, restándole. Yo lo que veo es que no han visto con detenimiento la grabación de la web, restándole el valor de los bienes intermedios, porque si no estaría contabilizando doblemente el valor de los bienes intermedios, que esos bienes intermedios, la materia y las materias primas, los insumos, porque yo mido el producto final, pero si también le sumo el valor de los productos intermedios, o sea, los insumos, estaría aumentando lo más de lo que realmente, pues yo al bien final le quito. Si yo produzco un par de zapatos, ¿sí? Tuve que haberle comprado a alguien la suela, los cordones, y entonces digo, el par de zapatos vale 10.000, pero entre cordones, suelas, costó 3.000. Realmente el par de zapatos, la producción del par de zapatos es 7.000, y cuando mido la producción de los cordones, mido la producción de las suelas, sí, son 3.000, entonces ahí voy sumando. Pero yo no puedo sumar 10.000, luego más 3.000, que fue el costo de los insumos o materias primas. Entonces, por eso se habla en la definición que hay en la web. Dice, es el valor de la producción de un país en determinado periodo, restándole el valor de los bienes intermedios. Y cuando lo contabilizamos, lo sumamos, lo calculamos, ¿sí? Al precio de ese mismo año, las cantidades del precio, estamos hablando del PIB nominal, que es precios corrientes o de mercado. Y la otra forma de medirlo, ¿sí? Es el PIB real, porque es que si yo mido PIB nominal de un año con respecto a otro, y ya acabé de hacer el ejemplo, y creció porque subieron los precios, yo no puedo saber si es real o no es real el crecimiento. Cuando yo dije 10 pares de zapatos a 1.000 y luego 10 pares a 1.200, alguien me dice, uy, de 10.000 a 12.000 crecimos. No, porque fue el precio lo que aumentó, no la cantidad. Y entonces ahí es cuando hablamos de PIB real. Para saber el PIB real, que es el que realmente nos va a permitir medir si crecimos o no, ¿sí? Tenemos que eliminar la variación de los precios. Y eso es lo que se define como PIB real. ¿Cómo llamo el PIB real? Supongamos una economía. Año A, 10 pares de zapatos a 1.000. Año B, 11 pares de zapatos a 1.200. ¿Cuál es el PIB nominal de cada año?
10 pares de zapatos a 1000, 10.000, 11 pares de zapatos a 1200, entonces estaríamos hablando 12, 13.200, ¿sí? Y tengo los dos PIB nominales, ¿sí? ¿Cierto? Que es lo que me va a multiplicar cantidad El por 3. nominal es el del segundo año y el real es la diferencia del primer año con el del segundo. No, porque es que esa diferencia está incluido de 10.000 a 13.200, ¿sí? Yo digo, hay 3.200 creció, y no es cierto. Por eso yo les digo, primero calculemos el nominal. 10 pares a 1000, 10.000. 11 pares a 1200, 13.200. Ya tengo los PIB nominales de los 2 años, ¿sí? Yo no puedo medir el crecimiento con esos 2 pares porque me está incidiendo la variación de los precios en ese resultado. Entonces tengo que pensar es que tengo que hallar el PIB real del segundo año. ¿Y cómo hallo el PIB real del segundo año? Porque el PIB real del primer año es igual, ¿sí? No tengo una base de un año anterior para saber en cuánto valió el precio. Entonces, el PIB real del primer año serían los mismos 10.000. El PIB real del segundo año, ¿cuánto serían? Que fueron 11 pares de zapatos. ¿Lo multiplico por 1200 o lo multiplico por 1000? 11 por 1000. 11 por 1000. ¿Por qué? Porque si lo multiplico por 1200, no le estoy eliminando la variación de los precios. Así de sencillo. Vuelvo y hago el mismo ejercicio de nominal. Si lo multiplico por 1200, entonces la producción creció en un par, 11. Pero para saber el PIB real, tengo que eliminar esos 200 pesos que subió el precio del zapato. Y entonces lo multiplico por el precio del año base. En este caso sería 11 por 1000, como lo dijo la estudiante acertadamente. ¿Y 11 por 1000 cuánto da? 11.000. 11.000. ¿El PIB real del primer año cuánto fue? 10.000. 10.000. ¿Y el PIB real del segundo año cuánto fue? 11.000. 11.000. 11.000. ¿La economía creció? Sí. Sí. Claro que sí. De 10 a 11. Y si ve cuando lo hicimos con los dos PIB nominal, era de 10 a 13.200. Por eso es que tenemos que hacer uso de eliminar la variación de los precios, porque si no estaríamos falseando realmente el crecimiento de la economía. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál será el deflactor del PIB? Que es esa medida que variaron los precios. Si tengo 10.000 y 11.000 PIB nominal, el PIB nominal en relación o dividido con el PIB real del segundo año. El PIB nominal del segundo año fueron 13.200, ¿cierto? Y el PIB real del segundo año fueron 11.000. Cuando yo divido eso, me va a dar el deflactor del PIB. Porque ustedes vieron que la fórmula es PIB nominal sobre PIB real del año que se indicó. Para el ejercicio es el del 2022. Fácil, yo calculo primero el PIB nominal de los 3 años, luego calculo el PIB real de los 3 años y luego, según la guía, lo que me pidió el deflactor de PIB, hago la relación del nominal sobre el real de ese año que me pidió la guía. Bueno, análisis, he visto avances y tomando el ejemplo que pusimos ahorita, el análisis es el siguiente. Como podemos ver, el PIB subió de 10.000 a 11.000. Ese es todo el análisis. Eso lo estoy viendo ahí en la tabla. ¿Sobre qué voy a hacer el análisis? ¿Sobre qué sector de la economía fue el causante de esos resultados? Por ejemplo, cuando yo digo de 10.000 a 11.000, ¿sí? La economía realmente creció porque el sector del calzado produjo un par de zapatos más, ¿sí? Mi anual no puede ser, como podemos ver, pasó de 10.000 a 11.000, subió. Eso no es ningún análisis. El análisis es que el sector, ustedes tienen 3 sectores, van a analizar los resultados y si fue el sector primario, el secundario, el terciario, que contribuyó a que la economía produjera más o produjera menos.
porque hay sectores que a veces se deprimen y producen menos de un año a otro en la economía, y hay otros que, al contrario, aumentan. Por X o Y motivo de circunstancias de favorecimiento de los mercados, por políticas que dinamizaron determinados productos, ¿sí? Un año de mucho invierno frente a un año de mucha sequía, va a haber diferencia en la producción de alimentos, que cuando hay sequía se baja y entonces al otro año vamos a decir, uy, pero parte de que nos fue mal en la economía fue porque el sector agrícola disminuyó bastante, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar qué política vamos a hacer para que ese sector se recupere. Los analistas económicos nos toca analizar desde ahí para poder tomar decisiones económicas, ¿sí? Si nosotros no sabemos quién es el que le está yendo mal en la economía, pues no vamos a poder tomar medidas para mejorar. Entonces, en ese sentido es que hay que hacer el análisis de los resultados. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere intervenir? Y otra vez, ¿Quién tiene el micrófono abierto? Es que va a intervenir, por favor. ¿Quién lo tiene abierto? No vemos. Mónica, La compañera cuénteme. Mónica Cuadros. Mónica, ¿nos va a decir algo? Señora. Señor. Es que tiene el micrófono abierto hablando, pero no le entendí la pregunta. ¿No había pregunta? Ah, bueno. No, profe, no había pregunta, qué pena, se me destapó. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿entendido? Y vamos a ver el video de ese tema. ¿Cuándo de tiempo? No, este no es. Entre crecimiento económico y... En la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones ¿Están los alumnos escuchando, se sí? confunden. La clave es que el crecimiento Sí, señor. del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones. Profe, no se escucha. Profe, no se está escuchando el audio.
A mí me está pasando igual. A mí también, tampoco se escucha nada. ¿No se escucha? No, no, señor. Está bien, mano. Bueno, ¿qué volvió a pasar? Que son dos conceptos diferentes. En la clase de ¿Ahora hoy sí? vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico Señor. y económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba, tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy Por favor, la niña ella está chiquita. por favor, micrófonos cerrados. Por favor. Por favor, gracias. Mantener los micrófonos cerrados para no interrumpir lo que están prestando atención los otros estudiantes. valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía. Es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso es verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida. Ese concepto de PIB per cápita que tengo, de PIB per cápita, es un concepto que para mí no es tan relevante. Imagínense que hay una economía de dos productores agrícolas. Hay un productor que produce el valor de su producción, es de 1.000.000, y al lado otro productor produce 200.000. Al sumar la producción son 1.200.000, y si se divide en el número de habitantes que son dos productores, dicen el PIB per cápita es de 600 cada uno produce 600, y entonces ambos tienen buena calidad de vida, y no es cierto.
porque obviamente el que produce 1 millón va a tener mucha mejor calidad de vida que el que produce 200. Entonces, esa medida del PIB per cápita es una medida que a mi manera de ver no nos dice mucho, tal como él concluye después que no nos dice todo. Sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos. Bueno, esa gráfica nos dice a nosotros, si la están viendo, ¿sí? ¿La ven? Sí, señor. Nos dice que tal vez la mejor medida que puede tener un país es el desarrollo sostenible, porque involucra crecimiento económico, o sea que el valor de la producción de un país cada vez sea mejor. Involucra desarrollo social, que nuestras condiciones de salud, de educación, de recreación, de vivienda, ¿sí? Cada vez sean mejores. Eso es todo lo social. Cuando combinamos esas dos, entonces estamos hablando de equidad. Y ahí hablan todas las políticas de redistribución de la riqueza, mejoramiento y normativización de todo lo que en este gobierno, por ejemplo, le da mucha importancia. De hecho, creó el Ministerio de la Equidad para que lo económico contribuya a mejoramiento social y sea más equitativo. Pero que además de que mejorar las condiciones sociales, que produzcamos más, se respete el medio ambiente, ¿sí? Y entonces ahí cuando combinamos la esfera económica con la medioambiental, es que sea viable producir respetando lo ambiental. Y en lo social es que sea vivible cuando nosotros, con respeto de lo medioambiental, también es un mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la minimización de que por cambios en el clima se vean afectaciones. Y cuando se combinan las tres, podemos ver ese triangulito en el centro, que se puede hablar de desarrollo sostenible, es decir, producir cada vez más, que se vea reflejado en mejores condiciones de vida sin afectar el medio ambiente. Y para eso los países le han apuntado a algo que vamos a ver, que son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies
animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos en 2030. Bueno, Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Son 17, hay más de casi 200 países que han suscrito un acuerdo para comprometerse con esos objetivos. La universidad en su plan de desarrollo y en sus lineamientos generales, ¿sí?, se ha comprometido también al interior del país a trabajar en la formación de los estudiantes con que se apropien a estos, a originar hacia poder contribuir al cumplimiento de estos ODS. ¿Cuáles son? Tratar de acabar con la pobreza, que nadie aguante hambre, que cada vez la salud y el bienestar sean mejores, que tengamos una educación de calidad, que tengamos respeto por las diferencias de género, que tengamos acceso a agua limpia y un saneamiento básico, que la energía no sea contaminante y esté al alcance de todos, que haya un trabajo decente y crecimiento económico que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales. Igualmente, otro objetivo es que haya industria, innovación e infraestructura de unos niveles cada vez mejores, reducir todo tipo de desigualdades, ¿sí?, que hayan ciudades y comunidades sostenibles, o sea, produciendo. Y ustedes ven todo lo que hacen muchas entidades públicas y privadas acerca de iniciativas sostenibles. Que tengamos unas conductas de producción y consumo responsables. El consumismo y sobre todo lo que contrae, lo que contiene el consumismo, como basuras, como desperdicios, no es que podamos hablar de mucha responsabilidad que tengamos esa cultura. Que todo lo que esté a la mano, que podamos contribuir para que mejore el clima. Protección de la vida submarina, pesca responsable, sostenible, porque realmente estamos depredando los mares y los mares pueden ser una fuente de alimento incalculable, pero es que no estamos siendo como muy asertivos en explotar esa vida submarina. Enfocarnos mucho en la vida de los ecosistemas terrestres, protección de áreas silvestres, bosques, parques naturales, la paz, la justicia en las instituciones, que tenga unos digamos, criterios y unas políticas que realmente contribuyan a la convivencia. Y finalmente, todas las alianzas que podamos buscar para lograr esos objetivos. A eso le apunta, a eso tienen que ustedes también comprometerse en todos estos por ejemplo, ¿de qué manera ustedes se pueden comprometer con cuál les digo yo? A ver. Con el manejo, por ejemplo, de la energía. Si nosotros tenemos políticas de ahorro de energía, no solamente será reflejado en pagar menos por el recibo de la luz, sino que la contaminación que tienen las empresas productoras de energía se va a disminuir. Al producir menos energía, menos contaminación. ¿Por qué produce menos energía? Porque yo estoy abriendo menos la nevera, porque estoy planeando la planchada, no todos los días plancho un poquito, eso consume mucha energía. Entonces, si yo demando energía, las empresas tienen que producir energía y tienen que contaminar. Entonces, fíjense que hay muchas cosas en las que uno puede, en lo de paz, justicia, instituciones sólidas, de convivencia, en fin. Bueno, esto es el tema complementario a lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo económico, que ya sabemos a partir de dónde nosotros medimos ese crecimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el indicador? Para medir el crecimiento, ¿cuál es el indicador? El PIB. El PIB. El PIB.
Es el indicador para medir el crecimiento económico. Bueno. Los he visto muy inquietos con el IPC. Varias veces que he preguntado algo, IPC. No, IPC todavía no. IPC no tiene que ver con eso. Entonces ahora vamos a ver el IPC. Vamos a esperar que pase la publicidad del video. Y vamos a correr el videito. Ya hemos hablado del IPC, ya hablamos algo que es un indicador que mide la variación de los precios, que la base de esa medición es a través de una metodología que mide qué bienes y servicios. ¿Cómo se llama esa metodología de bienes y servicios? Para medir si variaron o no los precios. ¿Están seguros de que revisaron la web o no la han revisado? La verdad. Confiésense, digan, no la he visto con juicio. No, yo no la he visto con juicio tampoco, yo no. Cuando su merced dice que si revisamos la web, la grabación anterior, profe. Nosotros tuvimos una web conferencia. Sí, la semana pasada. Pero no, esa fue la sesión de Vilerno. Nosotros a principios tuvimos una web conferencia, se les compartió el enlace para que la miraran porque ese es material de estudio, de aprendizaje. Y allá hablamos de que el PIB se calcula a partir de, o el IPC se calcula a partir de ¿qué? ¿Qué es el IPC? Un índice de precio al consumidor. ¿Qué mide? Si los precios variaron. ¿Qué hacemos para mirar si los precios variaron? Si usted quiere saber si la papa subió, ¿qué hace? Sumar el valor anterior con el actual. Sí, ¿y a dónde va? O comparar. ¿Y a dónde va a compararlo? Al supermercado, a la tienda, a mirar. Muchas veces usted han ido a comprar algo y dice, oiga, pero subió de precio porque esto yo lo estaba comprando tanto. Oiga, ¿cómo subió el aguacate? ¿Cierto? Entonces, es a través de investigar los bienes y servicios para mirar si subieron o no. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la base de esa investigación? La inflación es llevar a tasa porcentil el cálculo del IPC. Pero para yo hallar el IPC, que es cómo variaron los precios al consumidor, tengo que ir a investigar cómo se llama esa metodología, cómo la conocemos, que investigamos los bienes y servicios. Cuando yo hablo de bienes y servicios, ¿qué es lo que quiero medir? Si subió o no de precio. Yo sé que todos han oído, sé que saben, sé que han discutido sobre eso, sé que han dicho que quién sabe dónde será que hace mercado el DANE, cómo va a decir que subió apenas el 2% si es que todo me está costando como el 10%. El aumento de la canasta familiar. Lina, muy bien. La canasta familiar, porque si es que yo necesito saber cómo varían los precios al consumidor, yo soy un consumidor y yo compro una serie de bienes y servicios, pago por ellos, ¿sí? Por bienes y servicios durante el mes con mi presupuesto, ¿sí? Y todos los colombianos lo hacemos. Todos los colombianos tenemos un grupo de alimentos básicos en los cuales gastamos nuestro presupuesto. Y ese grupo de bienes y servicios está compuesto por alimentos, por educación, por transporte, por salud, en todo lo que gastamos. Y ese grupo de bienes y servicios se llama canasta familiar. Y yo para saber si los precios en la economía de lo que consumimos, por eso se llama
precios al consumidor, ¿sí? Está variando, no está variando y en qué cantidad, en qué proporción. ¿Sí? Ese grupo se llama canasta familiar. ¿Sí? Canasta familiar. Entonces vamos a ver cómo se calcula el IPC. Ya sabemos que es una medición de si varían los precios. ¿Cuáles precios? Lo de los bienes y servicios que normalmente nosotros consumimos. ¿Cómo se llama eso? Canasta familiar. Entonces vamos a medir que cuando nosotros podemos medir cómo subieron los precios de la canasta familiar, estamos hallando el índice de precios al consumidor. Y que después, cuando tenemos calculado el índice de precios al consumidor, ¿sí? Llevando eso a una tasa, porque el índice como tal no me dice a mí nada, 13,8. ¿13,8 qué? No, que ese es el índice, pero ¿qué significa eso? No, que 13,8%. Ah, por ciento. Quiere decir que lo que yo compraba antes con 100 pesos, ahora lo compro con 113 pesos con 80 centavos. Ahora sí entiendo, porque cuando me decían 13,8 yo no tengo manera de saber 13,8 de qué o por qué. Pero cuando digo por ciento quiere decir que pasó de 100. Lo que antes compraba con 100, lo compro ahora con 113,8%. Ahora sí entiendo por qué no me alcanza la plata, si fue que subieron los precios en un 13,8%. Y si no me alcanza la plata, compro menos bienes y servicios. Y si compro menos bienes y servicios, yo y 50 millones de colombianos, ¿qué le pasa a la economía? Las empresas venden menos bienes y servicios, se produce desempleo, entonces por eso hay que controlar la variación de los precios. Bueno, vamos a ver entonces y un ejercicio para... En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Bueno, paremos ahí un minutico. ¿Ustedes en el ejercicio tienen una canasta familiar? Creo que sí. Sí, señor. Están revisando. Tiene una canasta familiar. Está compuesta de, en cada año, de ciertos bienes y a cierto precio. Entonces, ya tiene identificada la canasta. Ya conocen el precio, ¿sí? Y la cantidad. ¿Y pueden hallar el costo de la canasta? Si mi canasta son 10 bananos a 1.000 pesos, ¿qué costo es de mi canasta? 10.000. 10.000. Si ustedes tienen allá una canasta y unos productos o unos precios y ya pueden hallar el costo de la canasta. ¿Sí? Bueno. El ejercicio dice no hay año base. ¿Sí? ¿Qué significa que no hay año base? Que no tengo que tener en cuenta un año para comparar con otro año si los precios variaron o no. Pero el ejercicio dice que hallen el IPC para el periodo 2021, o sea, comparo la canasta del 21 con respecto al 20. Y que también tengo que hallarla del año 22 con respecto al 21. Y hallo el IPC. Si quiero hallar el IPC del mismo año 20, ¿sí? Pues lo relaciono con el mismo año. Y me va a dar un IPC de 100, porque voy a dividir, qué sé yo, 5.000 en 5.000. Y me va a dar 100. O 1, ¿cierto?
Listo. Entonces, lo digo porque como el video dice que hay que elegir un año base, y dice, pero ¿cómo? Si en el video me enseñaron que hay un año base y en el ejercicio me dice que no hay año base, ¿sí? Es que el año base es precisamente para mí lo con el año con lo cual yo quiero ver si aumentó o disminuyó, porque si mi canasta hoy vale 150.000 y después vale 200.000, para yo mirar, el año base va el primero, 150.000, y el segundo año es miro si varió o no varió los precios. Bueno. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016 dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base, 14. Ahí lo multiplica 14 porque previamente dijo que el año base era el 2016. Entonces vamos a mirar el IPC del 17 con respecto al 16 y el IPC del 18 con respecto al 16. En el ejercicio no es así. Allá vamos a hallar el del 2021 con respecto al 20 y el del 2022 con respecto al 21. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia. Bueno. Eso mismo lo expliqué en la web, ¿sí? Entonces, el ejercicio lo muestra muy fácil. Ustedes van a poder ver la grabación de esto. Voy a tratar de enviarla mañana, de esta réplica, pero igual si
asistieron o quieren ver la réplica de hace 8 días, es exactamente lo mismo, los mismos videos, lo mismo también la pueden consultar ahí. Y como les digo, también en la web está explicado. ¿Dudas, inquietudes? ¿Están resueltos los 3 temas? ¿Dudas e inquietudes? Hoy no me quedó tiempo para hacer el quiz, pero sí vamos a llenar el formulario de asistencia. Que a pesar de que hayan llenado en la plataforma la asistencia, pues es importante que también llenen el formulario para que quien no tiene dudas o inquietudes, por favor lo diligencie y si desea, pues se pueden ir retirando. Tutor, ¿puede reenviar el link de la asistencia, por favor? Qué pena. En este momento está en el chat. Y le voy a copiar el de la evaluación, que es importante, ese no lo pueden hacer en plataforma, entonces es importante conocer cuánto me califican, cómo me califican, qué observaciones tienen, qué mejoramos. Profe, una preguntita. El número de la clase es 105001. ¿El cassette? El código del curso es 105001. Cada vez que usted entra al curso, lo va a encontrar ahí. Listo, profe, muchas en el gracias. nombre del curso. Esta es la réplica de la segunda sesión. Ok. Mi nombre, Germán Guarnizo Bocanegra. Tutor, el periodo académico es 1602. 04. No, 1602 fue de marzo a julio. Ah, gracias. Estamos en el 1604. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir su nombre otra vez? O sea, el apellido. En el chat. Míralo en el chat. Profe, no encuentro el enlace de la calificación. ¿Tiene el chat abierto? Es el último que envié. Sí, señor. Y voy a volverlo a enviar. Profe, yo asistí a la principal, ¿debo llenar nuevamente la asistencia? No es necesario. La verdad, si asistieron a la primera, ya están registrados ya y da lo mismo. No, muchos estudiantes me dicen, ay, pero decía que 20 puntos y ¿por qué no me dio sino 20 y son 40? No es que yo asistí a la una y a la réplica, no. 20 si asiste a una de las dos o 20 si asiste a las dos. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Profe, en curso académico, ¿qué va? Que ahí hay varios. 105001 es el curso de Fundamentos de Economía, porque ahí aparece otro curso de Fundamentos de Economía que es del programa de Derecho, pero ustedes no son de ese programa, es código 105001. Tienen que aprenderse los códigos de los cursos. Cada vez que entren en plataforma del curso, cada curso tiene un código. Está el código del curso y está el código del periodo. Por ejemplo, este periodo que llamamos 1604, el código es 1394. Por eso aparece arriba, 105001 1394. Tutor, a mí solo me aparece la asistencia, no me aparece la de evaluarlo. Nuevamente está en el chat. Ahora es el enlace del chat, el último que envié. Profe, una pregunta, ¿nos podemos retirar ya, cierto? Claro que sí, si ya diligenció los formularios ya se pueden retirar. Si no tienen preguntas sobre las actividades también. Por favor, avancen.
No dejen para los últimos días, avancen y muéstrenle a sus docentes cómo le está quedando. El estudiante que hace ese proceso de que el docente le va diciendo hasta que queda bien, la calificación va a ser excelente porque le orientamos el aprendizaje. Pero el estudiante que nunca nos muestra nada y entrega el trabajo, yo supongo que me quedó bien, supongo, ¿no? Y va uno a mirar y a calificar y no le quedó bien. Perdió la oportunidad del acompañamiento que le estamos haciendo nosotros. La sesión es, segunda sesión, réplica para Darwin. El periodo es 1604, acabamos de decirlo y lo acabé de escribir en el chat. Buenas noches, muchas gracias, profe. Ok, Darwin, a usted. Profe, muchas gracias. Entonces Sí, se pueden no. enviar los avances para la... Claro, claro. Es que la clave del aprendizaje es empezar yo a estudiar prontamente. Ya perdieron casi 20 días Sí, ya perdí de varios. avance. Y si yo empiezo desde antes, incluso porque ustedes en este momento ya pueden conocer la guía de la siguiente actividad, la tarea 4. Ya pueden conocer la guía, ya pueden tener material de estudio e ir avanzando. Dicen, la primera semana ustedes ya tienen avanzado y ya el tutor le dijo, sí, así le quedó bien, usted ya entrega el trabajo y le van a sobrar 3 semanas para dedicarse a otros cursos. Listo, profe. Problema de la mayoría, créame que el problema de la mayoría es que dejan los últimos 3, 4 días para adelantar las tareas de 5 o 6 cursos y así es difícil. Sí, señor. Gracias, profe. Ok, Lina. Julia, feliz noche. Bueno, mientras terminan, yo voy a parar la grabación para que no quede tan larga y pesada. Nuevamente les agradezco haber asistido, espero que haya sido fructífera esta sesión, que haya explicado y sobre todo que ustedes hayan aprendido y tengan ese material y que ojalá terminen con éxito esta tarea. Feliz noche.